Charles Darwin fue un naturalista inglés nacido en 1809 y muerto en 1882, considerado uno de los más influyentes científicos de su época, por haber planteado por primera vez, y en simultáneo con Alfred Russel Wallace, la noción de evolución biológica a través de la selección natural. Esta idea fue desarrollada por Darwin en su obra El origen de las especies, publicada en 1859, en la que justificó sus puntos de vista mediante ejemplos extraídos de sus observaciones de la naturaleza. Esta teoría del origen de la vida revolucionaría el campo científico e implantaría la idea de la evolución como explicación principal, base para la síntesis evolutiva moderna. Darwin mostró desde temprano su inclinación hacia las ciencias naturales, vocación que cultivó en la Universidad de Edimburgo, aunque en la Facultad de Medicina. Las obras de John Herschel y Alexander von Humboldt fueron determinantes en su abandono de las ciencias médicas y su determinación a convertirse en naturalista. A los 18 años, Darwin fue invitado como acompañante del capitán Robert Fitzroy a bordo de la embarcación Beagle, en un viaje de observación cartográfica y de las corrientes marinas que se prolongó durante 5 años. Esta experiencia sería determinante en su vida, ya que le permitiría una observación extensiva de la fauna y flora de regiones tan disímiles como las Islas Canarias, las Azores, Cabo Verde, Brasil, Uruguay, las Islas Malvinas, las Islas Galápagos, Australia y Ciudad del Cabo. Durante este viaje, Darwin escribirá frecuentes anotaciones geológicas, zoológicas, botánicas y paleológicas que enviará de regreso a la universidad, pero también un frondoso diario de viaje titulado Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo, donde relata su encuentro con otras culturas y su apreciación de la vida en el planeta. Su paso por las Islas Galápagos será importante y se hará tan célebre que terminará por convertirse en una atracción turística en nuestros días, lo que se conoce hoy como la Ruta de Darwin. Su obra cumbre, no obstante, como mencionaba recién, será publicada en 1859 y se titula El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. Ahí Darwin explica y justifica los puntos claves de su teoría sobre el origen de la vida, que se pueden resumir en dos bloques teóricos. Uno es la descendencia con modificación de los individuos y el otro es la selección natural de los individuos. Las teorías de Darwin significaron un gigantesco salto adelante en la comprensión humana del origen de la vida y sobre todo de su propio origen. La evidencia de las semejanzas entre nuestra especie y la de ciertos primates superiores resultaba evidente a la luz de sus teorizaciones, gracias a las cuales se produjo el lugar común de que el hombre proviene del mono. La conclusión correcta sería en realidad que el hombre y el mono están evolutivamente emparentados. A menudo, Darwin ha sido injustamente asociado con teorías regresivas y peligrosas, como el racismo científico, la eugenesia y las justificaciones ideológicas del imperialismo. Sin embargo, estas interpretaciones responden más a las apropiaciones realizadas por contemporáneos y sucesores suyos como Herbert Spencer y Edward Taylor, de quien ya hablamos en capítulos anteriores, que a las ideas propias de Darwin. Spencer, por ejemplo, acuñó la famosa frase «la supervivencia del más apto» y la utilizó para legitimar un modelo jerárquico de progreso social, donde las sociedades occidentales industrializadas ocupaban la cúspide de una evolución inevitable. Taylor, por su parte, definió la cultura como un fenómeno universal, pero concibió su desarrollo de manera lineal, considerando que las culturas occidentales representaban un estadio superior frente al salvajismo de otros pueblos. Para muchos autores, Darwin se sitúa en un lugar radicalmente diferente. A diferencia de Spencer y Taylor, Darwin no planteó el progreso como una línea jerárquica. En su lugar, utilizó la metáfora del árbol de la vida para describir la evolución como un proceso de diversificación, donde las especies no siguen una trayectoria predeterminada, sino que se adaptan a contextos específicos. Esto no solo desafía las nociones teleológicas de sus contemporáneos, sino que también propone una visión de la evolución como contingente y multicausal. Para Darwin, la selección natural era solo uno de los posibles mecanismos que explican el cambio. Un enfoque pluralista que contrasta con los reduccionismos genéticos y económicos que dominan tanto a la biología como a las ciencias sociales. Otro aspecto crucial es la crítica de Darwin al esencialismo. Él rechazó la idea de que las especies tuvieran esencias fijas, lo que tiene profundas implicaciones para las ciencias sociales. De hecho, el concepto de evolución social es uno de los más importantes de la historia de las ciencias sociales. En el siglo XIX, las disciplinas de la antropología y la sociología se dedicaron en gran medida a estudiar la evolución de las sociedades humanas, desde sus formas más tempranas y simples hasta la actualidad. La evolución social es uno de muchos temas
a los que se abocan sociólogos y antropólogos, pero sigue siendo una preocupación importante. Tal como usan la expresión la mayoría de los evolucionistas sociales, evolución social, entre comillas, se refiere a cambios sociales que manifiestan algún tipo de direccionalidad o de secuencia lineal. Además, suele considerarse que entraña transformaciones en la forma o tipo de la sociedad o en una de sus subunidades. En ese caso estaríamos hablando de cambios cualitativos y no solo de cambios de grado o de alcance, que en ese caso se habla de cambios cuantitativos. Las teorías de la evolución social son teorías que se concentran en identificar y explicar secuencias direccionales de cambio social cualitativo. Muchos especialistas han afirmado que una teoría evolutiva asume alguna clase de despliegue teleológico de potencialidades que están latentes en la vida social. Pero no es así. Muchas teorías evolucionistas, incluyendo la mayoría de las recientes, han prescindido de este supuesto. También se ha asumido con frecuencia que las teorías evolucionistas postulan una secuencia rígida de etapas por las cuales tienen que pasar todas las sociedades, y que niegan la posibilidad de regresión o incluso de estadios constantes por largos periodos en la vida social. Pero también estos son errores de concepción, es decir, una mala aplicación, si se quiere, de las teorías de Darwin. La mayor parte de las teorías evolutivas propone tipologías flexibles que le dan a la historia una especie de cualidad abierta, y asimismo, casi todas ven la continuidad social y la regresión como fenómenos sociales importantes, que al igual que la evolución, requieren con urgencia una explicación. Si seguimos el camino de este enfoque, se puede repensar conceptos fundamentales como cultura y sociedad, no como entidades estáticas, sino como procesos dinámicos, plásticos y complejos. Esto nos lleva a un marco epistemológico más abierto, donde la diversidad y la variación se convierten en ejes centrales para comprender lo social. Algunos autores proponen cómo el mismo nos ayuda a superar la dicotomía moderna entre naturaleza y cultura. En lugar de ver estos conceptos como esferas separadas, la propuesta es entenderlos como procesos interrelacionados. La naturaleza no es un entorno externo y pasivo, sino una dimensión socializada y transformada por la acción humana. Este enfoque permite una síntesis biocultural que rechaza tanto el determinismo biológico como las explicaciones socioculturales que ignoran el contexto material. Siguiendo esta línea, la evolución debiera ser entendida como un proceso simultáneamente natural y cultural, donde los cambios biológicos y sociales se co-constituyen. Siguiendo algunos autores, la verdadera revolución darwiniana, entre comillas, en las ciencias sociales y humanas, no radica en aplicar literalmente sus ideas biológicas al ámbito social, sino en interpretar sus lecciones mediante la analogía. Su énfasis en la diversidad, la contingencia y la multicausalidad nos ofrece herramientas críticas para desafiar los paradigmas reduccionistas que aún persisten al día de hoy en muchas de nuestras disciplinas. Habíamos hablado en episodios anteriores de que el evolucionismo, a grandes rasgos, sostiene que las sociedades o culturas humanas se han desarrollado de modo progresivo desde formas más simples o elementales hacia formas más sofisticadas o complejas. Si bien, como ya hemos visto, en él coexisten concepciones diferentes acerca de las causas que determinan ese movimiento, la caracterización de las secuencias temporales que comprende y la determinación de las instituciones sociales que deben tomarse como referencia para definir estadios evolutivos. En términos generales, en la historia de la humanidad, sus cultores presuponen la afirmación de una tendencia de tipo unilineal, según la cual todas las sociedades deberían atravesar etapas evolutivas semejantes, o bien multilineal, que reconoce divergencias en el despliegue de estos estadios evolutivos, las cuales explican las singularidades que pueden llegar a presentarse en la historia de cada sociedad en particular. El evolucionismo antropológico, propio del siglo XIX, reconoce diálogos estrechos y contemporáneos con el desarrollo de esta corriente en las ciencias naturales, en especial con la divulgación del trabajo de Darwin, como ya mencionamos. Sin embargo, es fundamental recuperar este legado que sigue siendo una fuente de inspiración para pensar de manera pluralista y crítica sobre los complejos procesos que configuran la vida social y cultural. Muchas gracias.